Eric Rucker Edison, la serpiente Uroboros. La serpiente Uroboros, todo es uno. Se llama Uroboros a un antiguo símbolo griego que representa una serpiente o dragón que devora su propia cola. Nadie conoce la antigüedad exacta del símbolo, pero sus primeras representaciones se encuentran en tratados de alquimia compuestos en Alejandría durante los siglos III y IV a.C. La alquimia, ciencia ahora obsoleta, se basaba en teorías casi opuestas a los principios de la química moderna. Los químicos han demostrado que la materia existe en más de 100 formas elementales. Los alquimistas teorizaban que la materia tenía una forma perfecta compuesta de la unión en exacta proporción de 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Los alquimistas alejandrinos exploraban métodos para modificar la proporción de los 4 elementos en las sustancias. Querían transmutar la materia desproporcionada en materia proporcionada o dorada. Los antiguos alquimistas solían utilizar la alegoría y el simbolismo en sus textos para describir los procesos técnicos. En sus tratados, el símbolo Uroboros suele aparecer acompañado de la inscripción: todo es uno, y pretende simbolizar varias doctrinas importantes que querían demostrar los alquimistas: la unicidad última de la materia, la perfeccionalidad de la materia imperfecta, el ciclo de la materia, nacimiento, crecimiento, descomposición, muerte y renacimiento, y el regreso circular de una sustancia impura a su fuente pura a través del proceso alquímico. No puedo menos de recordar tales cosas que fueron tan preciosas para mí. Sería difícil encontrar un símbolo más adecuado que el Uroboros para representar el funcionamiento de la imaginación de Eric Rucker Edison. Cuando Edison creaba, su imaginación se apoyaba en recuerdos de influencias y experiencias que habían entrado en su pensamiento activo de manera consciente o inconsciente. Recuerdos de relatos concebidos en la infancia, de colinas y prados que había recorrido en la región de los lagos y en los Peninos, de música orquestal que había oído en las salas de conciertos de Londres y de obras de arte que había visto en los museos de Londres, y lo más importante de todo, de libros que había disfrutado y estudiado durante 30 años. La imaginación creadora de Edison podía sustentar recuerdos de muchas cosas en cualquier momento dado. Así, el Uroboros puede simbolizar el constante retorno de pensamientos antiguos a la imaginación de Edison. Este esquema de pensamiento tiene la forma circular del Uroboros, ya que abandona el tiempo presente, vuelve al pasado y regresa al presente con recuerdos. El círculo no tiene fisuras, como el dragón que se muerde la cola. El pensamiento actual de Edison unifica los recuerdos independientes que entran en su imaginación, y como el dragón que se destruye a sí mismo, pero sigue vivo, este proceso circular de recuerdos e imaginación resucita y revivifica el tiempo muerto y dirigido de los pensamientos y experiencias pasados. El proceso alquímico mismo nos sirve de metáfora del método creador de Edison. Los recuerdos de lecturas y de otras experiencias que mantenía Edison en sus pensamientos conscientes eran fundidos y hechos maleables, como los metales bajos, por la imaginación de Edison, de manera que encajasen en su prosa, dado que combinaba varias influencias literarias de maneras nuevas y no intentadas antes. Reformó verdaderamente las proporciones de los elementos en dichas influencias y creó materia nueva a partir de ellos. Y cuando la imaginación alquímica de Edison funciona a la perfección, no produce solo materia pura, sino oro. Una parte de la gran fuerza de Edison como escritor radica en este método creador alquímico de combinar materiales literarios eclécticos. Si el lector conoce las fuentes de Edison, sus ojos y oídos mentales verán sombras y oirán ecos de esas influencias al ir leyendo, pero sonreirá al darse cuenta de que, al advertir esas cosas, solo está percibiendo las partes de un todo que, en su integridad, no es imitación, sino creación. Por ejemplo, uno de los personajes de Edison puede tener las intenciones y actitudes de Aquileo, puede hablar como Macbeth, puede escribir como William Caxton, puede vestir como Enrique de Navarra y puede llevar armas como las de Lanzarote del Lago. Pero no será una simple combinación de esos personajes, sino un personaje nuevo, dado que en la serpiente Uroboros se utilizan fuentes de tipo tan variados, se resiste a la clasificación dentro de un género.
Esta novela es una parte épica, en parte romance, en parte cuento de aventuras, en parte mito, en parte cuento de hadas y en parte fantasía. La mejor manera de describir el carácter de esta novela ecléctica es compararla con las principales fuentes literarias que la inspiraron. Por supuesto, una gran parte de este libro surgió únicamente de la imaginación de Edison y fue creciendo y desarrollándose durante 30 años. Pero también una gran parte procede de otras fuentes, como aseguró Edison a Kate Henderson, su cuñado y el primer ilustrador de sus libros. La serpiente tiene influencias a cada paso, conscientes o inconscientes, de todos los escritores cuya obra he estimado. Por supuesto, no nos resulta posible estudiar aquí todas las influencias experimentadas durante 4 decenios. Por ello, si bien he documentado en las notas al final del libro muchas de las influencias menores, me centraré aquí en varias de las influencias más poderosas, aparte de la propia imaginación de Edison. Las sagas islandesas, la Ilíada de Homero y la literatura dramática de la época de Isabel I. Los orígenes del relato. El niño es padre del hombre. ¿O tiene algún otro nombre? ¡Qué maravilloso talento tiene usted para la invención de nombres!, escribió Ridet Haggard a Edison, cuando éste le envió un ejemplar del Uroboros. Haggard escribió estas palabras de alabanza cuando acababa de empezar a leer el libro y quizá escribía con amabilidad por falta de conocimiento, o si no fue así, puede que sea el único admirador de Edison al que le han gustado los nombres inventados por éste. El gran problema de la mayoría de los nombres de Edison es que dificultan nuestra fe en su Mercurio imaginado. Cuando leemos una novela en la que el autor crea un mundo nuevo, diferente del que nos es familiar, mientras leemos, creemos en los sucesos y en los personajes, en los lugares y en los nombres, porque son consistentes en ese mundo creado y parecen apropiados para él mismo. Si el autor introduce algún elemento no consistente con los demás aspectos de ese mundo, reaccionamos con incredulidad en él mismo. Por desgracia, muchos lectores han reaccionado con incredulidad molesta a los nombres que dio Edison a las razas que habitan en Mercurio: demonios, brujos, duendes, trasgos, goblins y ghouls. Debido a sus significados en nuestros mundos familiar, ningún lector del Uroboros es capaz de aceptarlo fácilmente cuando Edison los utiliza para nombrar a las razas guerreras magníficas, valientes y poderosas de su mundo inventado. Para el lector moderno, las palabras witch, brujo, bruja, tiene connotaciones de personaje femenino relacionado con la noche de difuntos y con Macbeth, y los términos duende, trasgos y goblin representan a las criaturas diminutas, traviesas, ágiles y sobrenaturales de cuentos de hadas, como el sueño de una noche de verano. Es paradójico que algunos de los nombres, sin sentido pero llenos de lirismo, como Caslark o Tibarandardale, tengan un sonido hermoso y resultan aceptados con facilidad por la mayoría de los lectores. Parece que Edison carecía de sistema etimológico para crear nombres y que inventa la mayoría de ellos en el sentido más caprichoso de la palabra, pues ¿quién sería capaz de encontrar relaciones etimológicas a nombres como Faxfei, Faz, Lafires, Geroux, el Faliot rojo y Spitfire? ¿Cómo cabía esperar al filólogo Tolkien, cuya creación de nombres elfos es el corazón de su mitología en el Silmarillion y se basa en esquemas lingüísticos sistemáticos? No le gustaron los nombres de Edison, su nomenclatura me pareció torpe y muchas veces inadecuada. A pesar de todo lo cual, sigo considerándolo el más grande y más convincente autor de mundos inventados que yo haya leído.